Buenas tardes, tengan todos nuestros amigos que nos siguen en Facebook. Pues hoy tenemos, como de costumbre, a nuestro invitado, Rafael Fuentes. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, gracias a Bienvenido. Dios. ¿Cómo ha pasado todo este mes? Este mes bastante ocupadito con Oh, todas las celebraciones de la herencia hispana, pero muy rico y muy agradable. ya te tenemos nuevamente en tus funciones normales. Eso es así. Qué bueno, pues hoy tenemos un tema muy lindo y muy importante y un tema bien difícil de conversar en Ujú. nuestra familia y en nuestra cultura hispana. Y me voy a atrever a leerlo porque este es un estudio que tú preparaste para cuando hiciste tu doctorado Eso es así. y hiciste este estudio y lo vas a compartir hoy con con todas nuestras personas que nos siguen. Y es sobre la homofobia internalizada de los hombres hispanos gay. Sí. Ok, Rafael, eso Ay, qué está ahí tema. como que un tema bien caliente, pero comencemos por qué te motivó a ti a hacer este estudio y ayudar a nuestra comunidad hispana a aprender y a culturizarse un poco más sobre este tema. Bueno, una de las motivaciones era que obviamente tenía que hacer un estudio para poder obtener el título del doctorado. Por ende, en esta exploración y reflexión, deseé hacer dos cosas que para mí son bastante importantes como como hombre latino que soy. También soy, muy orgulloso de ser gay. Entonces, una de las cosas que estaba viendo mucho en lo que es la población es el no quererse aceptar tal como son, por más que obviamente estoy en un ambiente social, desde la perspectiva psicológica, viendo a las personas en su ambiente natural, estaba observando ciertas conductas que me hacían o me cuestionaba por qué razón, cuáles pueden ser las razones por las cuales las personas se están comportando de esta manera. Y ahí fue donde nació lo que es el poder hacer el estudio. Una de las preguntas que inclusive le pregunté a alguien fue, si tuvieras la oportunidad de volver a nacer, ¿escogerías ser de tu país de origen, a pesar de que la persona actualmente es ciudadano americano? Y dijo, claro que sí. Y ahí le hice la pregunta, si tuvieras la oportunidad de volver a nacer y tuvieses la oportunidad de escoger tu orientación sexual, ¿qué serías? Y la persona automáticamente contestó, quisiera ser heterosexual. Mira, Entonces ahí fue como que fue un clic que dije, espérate, posiblemente hay que estudiar esto más a fondo y obviamente para poder obtener lo que es el título tenía que hacer un trabajo investigativo y ahí fue donde puse esos dos componentes importantes para mí y aquí vengo con y los resultó. aciertos resultados. Sí, eso, él compartió conmigo su estudio y algo que me llamaba mucho la atención fue que tocaste en ese como 5 países, entre los que estaban Colombia, Panamá, Cuba, Puerto Rico y Guatemala, si Eso no es me así, equivoco. sí. ¿Cómo fue que llegaste a ese punto? ¿Conocías personas? ¿Escogiste personas? Háblanos un poquitito porque antes de llegar allí tenemos que entender que nuestra cultura hispana no es muy abierta a este tema. No. Entonces, ¿cómo llegaste a poder que esas personas abrieran las puertas, se entregaran a esa conversación contigo? El proceso de selección y reclutamiento fue más difícil de lo que me esperaba, te soy Exactamente, honesto. eso fue lo que yo pensé cuando me lo Yo mostraste. dije, yo hago esto en un mes, recluto a las personas que tengo que hacer el Ujú. estudio. No, de un mes eso se extendió a 5 meses y casi 6. Entonces ahí fue donde, de la manera en que yo escogí el personal, podrían ser personas de cualquier país de hispanoparlantes, porque no podía entrevistar en portugués, por ende es que no excluí en este caso a Brasil. Y en ese caso ahí fue donde al azar, prácticamente como el snowball effect, como al azar sería la traducción, eh, tenía que escoger a cierta cantidad de personas de cada país. Ujú. Entonces ahí fui que en donde conseguí personas de cada país. Tengo que decir que hay países como, por ejemplo, en este caso México, hubiera querido tenerlo como parte del estudio y me cerraban las puertas, decían, no, eso, no, Muy yo no, muy privado, no privado, podemos conversar. no me vas a entrevistar y yo le decía, no, esto es completamente privado, la entrevista es solamente para razones de transcripción, esto no va a estar expuesto, no, y dijeron que no, 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 no.
otros países también me pasó lo mismo. Me pasó inclusive con el país de Venezuela, increíble o no, no pude conseguir personas y esto fue personas de toda la bahía de Tampa, no solamente de aquí de Tampa, incluyendo Sarasota, Lakeland, Pinellas County, Pasco County, o sea, que fue de la bahía de Tampa. Exacto. Entonces, si tú viste la que estaba esa puerta como que no se abría, como que no se abría, todo es producto de la homofobia. Hablemos un poco sobre la definición de homofobia. Bueno, la definición de homofobia, como tal vez la conocen, es prácticamente la falta de aceptación a lo que es la comunidad gay. Entonces hice el estudio prácticamente de lo que es la homofobia internalizada. Cuando la persona ha tenido o todavía tiene problemas en aceptarse como homosexual. Okay. Entonces, ¿qué raíces hay dentro de la persona que todavía la persona no se está sintiendo aceptada o no está prácticamente eh, aceptando a plenitud esta orientación sexual o este estilo de vida? Entonces, esto está muy combinado y conectado totalmente con la familia. Claro que sí. Comencemos con el núcleo familiar para ese proceso de aceptación. ¿Cómo comienza ese proceso? Es verdad que se nace, hay mucha gente que dice que ya nacen así, que ya lo tienen, que ya lo traen en su genes. ¿Qué tan cierto es eso desde tu punto de vista, con tu experiencia? ¿Qué tan cierto es? Desde mi perspectiva clínica puedo decir que hay un alto porcentaje que en la población homosexual, lesbiana, inclusive transgénero, la persona sabe y siente que nació de esa manera. Entonces estaba reprimiendo esta decisión o este estilo de vida o identidad sexual debido a que la sociedad no los quiere apoyar, no los quiere recibir. Sin embargo, por otro lado, parte de lo que es la perspectiva del estudio, me di cuenta que hay personas que no se dieron cuenta de esta homosexualidad hasta los 4, 6 años, 7, 9 o hasta 12 años. So que prácticamente, por lo menos desde la perspectiva del estudio, las personas no supieron mucho de lo que es su orientación sexual hasta después de tal vez empezar a explorar ciertas perspectivas sociales o en el momento en que estaban ya como que aprendiendo o queriendo conocer un poco más de otras personas o querer tener su noviecito o su noviecita. Y ahí es que empezaron Y ciertas... entonces, Rafael, mencionaste algo muy clave, 4, 5, 6, 12 años, proceso de identidad, proceso de crecimiento y proceso de adolescencia. ¿Cuáles son los primeros rasgos que un padre o una madre que nos esté viendo puede empezar a ver para poder evitar esa homofobia o ese rechazo, que su niño pueda expresarlo de manera libre? Como decirlo, ¿cuáles son esas, como decir, factores o que una madre o un padre pueden ver en sus hijos para comenzar a identificarlo y ayudarlo? Yo diría que una de las cosas que yo siempre promuevo es dejar que el niño o la niña, y en este caso voy a hablar de ambos géneros, que exploren lo que deseen. No imponer de que te tienes que poner X color o que tienes que jugar con X juguetes o que tienes que hacer X deportes o X actividades. Seamos realistas, hoy día tenemos muchas personas que son estilistas, son varones y no necesariamente son homosexuales. Yo he conocido personas acá, inclusive en la Bahía de Tampa, que son excelentes estilistas o barberos y tienen una vida normal, tienen familia, tienen hijos y no hay Ese ese estereotipo, como estereotipo. que lo encasillan allí y allí quedó. Exacto, O si eres peluquero, pues ya sabemos. Tu orientación exacto. sexual que es totalmente falso. Exacto. Entonces, de esa manera, creo que en pasadas generaciones había mucha imposición. Como eres varoncito, tienes que hacer esto. Como eres Ujú. nena, tienes que hacer esto. Entonces, mis recomendaciones, y esto va en general no es solamente a lo que es la homosexualidad, es dejar que el niño o la niña deseen, exploren lo que deseen. Les soy honesto, inclusive cuando hacía terapia del niño, a los Ujú. niños, eh, me encantaba hacerlo debido a que los niños jugaban con cualquier juguete. Ok. Entonces, el alto porcentaje de los niños, incluyendo niñas y niños, siempre jugaban en la casa de muñecas.
Entonces, desde la perspectiva psicológica, el que el niño o la niña jugara en la casa de muñecas era un punto sumamente importante porque ahí era donde realmente estaba ocurriendo la terapia. Ok. Desde la perspectiva de la terapia del juego, en donde el niño o la niña estaba prácticamente resolviendo ciertos problemas que tal vez estaban ocurriendo en el hogar. Y ahí es donde estaban expresando ciertas cositas. O sea que se ve a su hijo, un ejemplo, jugando en la casa de muñecas de su hermanita. Déjele que juegue. Eso no significa que ya el niño vaya a ser homosexual. Ok. Qué mejor que hacerlo en la privacidad del hogar. Entonces no estar como que imponiendo, mira, salte de ahí, eso es de tu hermana, eso no es para ti, eso son Ok. juguetes de tu hermanita. Ok. No, tal vez está explorando algo que no necesariamente tiene que ver inclusive con lo que es la sexualidad o su preferencia sexual. Creo que la generación que estamos teniendo, que están siendo padres ahora, están teniendo mayor conciencia de eso y están dejando pues que esta perspectiva de los estereotipos que quede un poco a un lado Ok. y que las personas solamente exploren lo que es. Y hay cierta, se dan cuenta que ayuda, para, lo crean o no, que tengamos en el futuro mejores, en este caso, padres varones que puedan tener mejor ese instinto como padre, que puedan tener ese amor y Entender la que, necesidad de exacto, una niña, por ejemplo, en este caso. exacto, y que no haya como que esa barrera emocional entre papá e hijo. Exacto. Yo lo he visto mucho con amigas que tengo que sus esposos juegan con las niñas y juegan en las casitas o Claro, tienen al niño y están los tres jugando, es una niña, un niño y juegan todo. También lo he visto mucho ya con personas adultas que se criaron con familias que eran puras niñas y el chico está con su familia, tiene sus hijos también. Entonces, claro, no necesariamente, ¿qué más que vivir con cinco niñas y un niño? Y claro, que él está viendo todo eso, la mamá, las cinco hermanas, más él que tuvo que ser, como que ser, determinar que era varón. claro, Entonces, el punto fundamental aquí es la familia, sí. el soporte de la familia. Pero, ¿cuál es ese tratamiento o la manera que tú podrías trabajar a unos padres que no lo aceptan? Que dicen, no lo acepto, pero ya yo sé que, ya yo veo esa inclinación de mi hijo y empieza como ese rechazo, como esa batalla interna. ¿Cómo procesan unos padres esa situación? Es un poco fuerte debido a que el padre no es lo que espera de su hijo o su hija. En muchas ocasiones, y esto lo estoy viendo mucho en los baby shower, ya inclusive con esta tecnología ya sabemos el género, entonces inclusive estamos y continuamos celebrando el baby shower con colores, estamos dando juguetes que son referentes al género, entonces hay ciertas ideas de cómo yo voy a criar a mi hijo y no sabemos que mi hijo o mi hija tiene su personalidad y hay ciertas cosas que quisiera yo imponer cuando realmente tenemos que ser respetuosos a pesar de que ese niño o niña tenga 5 años, 7 años, 10 añitos, el que ellos desarrollen su personalidad. Y es importante que los padres reconozcan esto porque si impones, lo creas o no, estás haciendo más daño. Estás tal vez inclusive creando una represión en que el niño no pueda desarrollarse realmente como desee. Esto lo que influye o repercuta a que eventualmente la persona tenga ciertos problemas de identidad, inclusive depresión o problemas de ansiedad. Entonces no estamos apoyando que el niño realmente o la niña se desarrolle tal como ellos desean. Exacto. Algo que me llamó la atención de tu estudio es cómo la madre acepta más la situación que los padres. ¿Qué Sí. descubriste en tu estudio? Bueno, este estudio, y déjame hacer una Ujú. aclaratoria acá, Sí, tuve que estudiar a personas que estuvieron viviendo en su país de origen hasta los 18 años. ok. O sea, estas personas no fue que vinieron aquí a los Estados Unidos. Ujú. Entonces, estas personas estuvieron o crecieron en un medio ambiente completamente latino. Que estamos hablando que son personas que crecieron en la temporada donde había mucho machismo, mucha represión, muchos estereotipos sexuales o de género. Por ende, el padre en ese momento, el que ser más afectivo, más amoroso, era un poco más limitado y no era
parte de lo que es ser un papá efectivo. Inclusive en este caso la mamá era más las que agarraban todo el rol, entonces muchos padres inclusive eran de los que se van a trabajar, yo voy como proveedor familiar, me voy a trabajar, traigo el dinero al hogar, pero dejo que la mamá se encargue de esta situación. Y aquí es donde muchos de estos varones tenían una mayor conexión con su mamá que con su papá. El papá estaba presente, sin embargo, no estaba emocionalmente presente. Exacto. Algunos de ellos, lastimosamente, crecieron sin un papá. No hubo un rol de hombre en ese hogar. La mamá tomó el rol de mamá y papá. Por ende, pues, obviamente hay una mayor conexión entre ese niño y su madre. Y fue una de las razones, inclusive, en base al estudio, la mayoría de ellos todavía no le han revelado a su papá biológico de Exacto. su orientación sexual. Otra de las cosas en donde decimos que como latinos que somos, los valores familiares son muy importantes, para mí fue bastante contradictorio cómo en este proceso de aceptación o este duelo o este debate de aceptar su homosexualidad o no, muchos de ellos dijeron y hablaron de su orientación sexual primero con amistades e inclusive con ciertos miembros de la familia que no son de la familia inmediata. Aquí estamos hablando tías, tíos o primos, y muchos de ellos que no estaban inclusive tan envueltos con lo que era el núcleo familiar. Entonces, en ocasiones decimos, en lo que usted desea mi hijo, en lo que usted necesita, confíe, yo estoy aquí para ti. Y aquí hay una contradicción en donde, pues, si realmente mami y papi están ahí para mí, ¿por qué razón no están siendo esas primeras personas que ellos sienten la confianza de decirle de esta orientación sexual? Y en muchos casos eran los últimos en enterarse, inclusive algunos de ellos todavía no se han enterado. Exactamente. Entonces, a ese punto voy. Cuando los padres ya lo ven, ya es obvio. ¿Cómo es ese acercamiento que una mamá o un papá debe hacer a su hijo si él no está abriendo? Porque luego vamos a hablar un poquito sobre la discriminación y el exilio. Sí, Este, ¿Cómo es ese acercamiento? Si ya tus padres lo saben, ¿cómo se lo expresas a tu hijo? en ocasiones, lo creas o no, y esto es bien interesante, las madres están haciendo como un puente Okay. entre ese papá y ese hijo. En ocasiones, una de las cosas que ocurre es, tal vez el papá ya lo sabe, pero no se habla al respecto. Y lastimosamente todavía continúa siendo el tabú en lo que es la dinámica familiar. So, eh, sería importante que tal vez tomen la iniciativa, el papá en este caso, si es que quisiera como que dejarle saber, hijo mío, lo que tú necesitas, yo estoy aquí para ti, no importa lo que tú deseas, me doy cuenta que tienes un amigo especial en tu vida, Una que conversación una abierta. conversación abierta. Lo que pasa es Que que llegar allí es una travesía. cuesta, cuesta porque muchas veces no se desarrolló eso, entonces de la noche a la mañana querer tener esa conversación tan íntima para el hijo se le hace como que muy extraño. Claro. Entonces ahí es donde en ocasiones lo que ocurre, dicen la mentira, como que no, 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 yo estoy bien, no, Ujú. no, es amigo de casa, no, Ok. no, ¿qué tú crees? No, eso no es mi pareja, y ahí es donde entra lo que es la homofobia internalizada, que las personas todavía están eh, lidiando con esta aceptación. Y ahora que hablas de lidiando, también en tu estudio hablas de la discriminación y el exilio. Sí, ¿Nos puedes hablar un poquitito sobre la discriminación y el exilio con esa homofobia internalizada? Cómo la manejan? eh, la discriminación, una de las cosas que muchas personas tienen que entender cuando eres discriminado, prácticamente la persona está también teniendo algo de burla, que inclusive anteriormente habíamos hablado de lo que era la burla. Exacto. Esto es una manera de burla o el bullying, como también lo llamamos, y la persona tiene que aprender cómo trabajar estas cosas, tiene que saber un sistema, tiene que aprender inclusive que su piel hacerla más dura y no hacerse como que
pisotear de otras personas o de esta situación y reforzarse de alguien o de algo que le va a ayudar a salir de esta situación. Es fuerte, es cuesta arriba, pero no significa que es imposible. Con respecto al exilio, se me hizo sumamente interesante. No fue una pregunta que yo hice, sin embargo, todas las personas me comunicaron, y esto fue, y aquí te mencionaré por medio de números, el 90% de las personas que entrevisté salieron de su país de origen debido a lo que es la orientación sexual. Entonces las personas se dieron cuenta, si quiero realmente vivir esta vida, creo que me tengo que ir de mi país. Y ahí es donde exiliaron a otro país, no necesariamente Estados Unidos. Y pues sí, obviamente los entrevisté acá porque están en Estados Unidos en estos momentos, pero resulta ser que muchos de ellos se fueron de su país, Exacto, es obviamente. como comenzar una nueva vida con personas a mi alrededor que me van a aceptar como yo me voy a presentar. Exacto, y Ujú. así mismo fue. Entonces las Exacto. personas, fue un nuevo comienzo, un nuevo rumbo. Lo interesante de todo esto es cuando ahora vives en este país, ya te has acostumbrado a este estilo de vida, ahora te sientes cómodo con este estilo de vida y venían familiares a visitarle, entonces estaban como que volviendo a estar en el closet Exacto. o Por eso es queriendo que entonces atrapar. la importancia del soporte familiar, de la Sí, aceptación, que donde quieras que estés, en cualquier país que estés, si regresas a casa o nosotros vamos a tu lugar, ya te presentas como eres. como eres. Entonces allí es donde tocas tu punto de soporte familiar y social, que Sí. pudiéramos apreciarlo. Y entonces ahora, dos puntos para culminar sería el de seguridad y cómo afecta la salud mental el no aceptarte como ya eres. Imagínese el tener que estar manejando aquí en la bahía de Tampa sin, sin el cinturón. Cinturón. Vas a sentir como que pudiese pasar. O inclusive cuando estás manejando, un ejemplo, en la bahía de Tampa y se te expiró el seguro del carro, te sientes como que más Tambalea. estresado, tengo Sí. que estar más precavido, en Alerta, que no me venga alerta. policía. Entonces eso es lo que está pasando. La persona está como que con un nivel de estrés un poco más alto, está como que buscando y mirando que no me vea nadie, que no pase nada, que está como que en un estado de estrés. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando la persona está por largo tiempo en este estado de estrés, ahí es donde empiezan ciertos problemas de salud mental. Ya esta situación, que era algo temporero, se está convirtiendo en algo clínico porque estás viviéndola con casi todos los días o la mayoría del tiempo de tu vida. Y aquí es donde empieza a repercutir de ciertas maneras, empieza a afectarle en lo que es su diario vivir, también le puede afectar en los estudios o inclusive en su trabajo. Y ahí es donde es importante darse cuenta qué puedo hacer yo para sentirme seguro. Una de las cosas que estaba hablando con un colega mío, me duele en el alma, y lo digo así con honestidad, muchas personas que han pasado por esta experiencia y no han buscado la ayuda profesional. Entonces se han envuelto en lo que es la vida social o la vida alegre, Mm. o inclusive en lo que es el libertinaje de la conducta sexual. Y ahí tengo que decir, en la vida homosexual, pues el aspecto de la conducta sexual se hace, por decirlo así, un poco más fácil. No significa que es la manera segura, es como una manera inmediata de resolver ese problema emocional. No significa que aquí estás buscando o consiguiendo el amor de tu vida. Y muchas de estas personas, por lo menos que entrevisté, estaban deseando tener esa experiencia de compañero de vida. Entonces es mucho más difícil cuando naciste y creciste en una vida y en una sociedad heterosexual. Creciste para ser heterosexual. Entonces en el momento que aceptas o decides salir del closet, eh, pues es como un proceso de volver a nacer. Y aquí es que se hace la situación un poco más difícil. Más aún se hace mucho más difícil cuando eres padre ya de hijos. Entonces no es solamente salir del closet
a mami, a papi, abuelo o a familiares, se hace mucho más retante hacer salir del closet hacia tus hijos. Entonces, especialmente los hijos de hoy día, esta situación de la homosexualidad o las orientaciones sexuales es algo para ellos más abierto, pero el papá todavía está pensando como esta perspectiva latinoamericana o este pensamiento de atrás y no se está dando cuenta, tal vez el hijo o la hija se está viendo un poco más afectado cuando mami o papi, que son lesbiana u homosexual, y no está teniendo la confianza de decirme, hey, hijo mío, yo soy gay. Claro. Y ese papá tiene miedo de que el hijo le vaya a rechazar. Claro. Y, Sí, son muchos escenarios de diferentes perspectivas, pero exacto, en el mismo final. exacto. De la aceptación, de tratar de internalizarlo, de tratar de buscar la aceptación. Son tantos elementos que pues pasaríamos toda la tarde aquí conversando, pero lo esencial de hoy es compartir tu estudio y ver cómo esto se duplica o se triplica en nuestra sociedad y por medio de esa base de datos que tú utilizaste se pueden obtener muchos resultados que se manifiestan en diferentes familias y en diferentes escenarios. Exacto. De todas maneras, pues nosotros trajimos un poquito, un granito de arena, pues cuando nosotros conversamos cuál es el siguiente tema para el siguiente mes, él conversó conmigo, Rafael me dijo y yo le dije sí, pienso que es un tema interesante y que puede ayudar a nuestra comunidad a poderlo canalizar. Claro. Y pues de todas maneras, las personas que se encuentren en esta disyuntiva, busquen ayuda, es lo más importante, ¿verdad, Sí. Rafael? Buscar ayuda. Hay muchas personas, organizaciones sin fines de lucro que están allí para todas esas personas, porque de una u otra forma, pues es la familia y el núcleo es la familia y la familia es lo que importa y lo importante es salir adelante para construir una sociedad. Y más aún, no solamente el ser homosexual, hay personas que su orientación sexual es bisexual. Exacto. Y muchas veces su pareja, ya sea hombre o mujer, sabe de eso, pero se le hace un poco más difícil manejarlo porque otros miembros de la familia no saben de eso. Y es donde es sumamente importante, en ocasiones la persona está experimentando ciertos problemas de depresión o ansiedad, o trauma inclusive, en donde hay que trabajarlos. Y si no aprendes a manejar estos sentimientos, los sentimientos le están manejando a usted y ahí es donde repercuta en ciertos problemas psicopatológicos. Exacto, pues nosotros vamos a estar en vivo dentro de unos minutos y si usted tiene alguna pregunta, Rafael va a estar contestando durante todo el día y la noche. Siempre contesta a todo el mundo que esté allí, pues puede visitar a nuestro Facebook en Centro Tampa y allí puede enviarle su pregunta o pedirle el número o un correo electrónico donde él pueda contestar todas esas preguntas más profundas, porque yo sé que quedan muchas inquietudes en el aire, pero por lo menos abrimos la puerta y le brindamos esta información a todas las personas que nos siguen. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias si por tienes darme la algún otro oportunidad. mensaje, de nada, siempre encantada de tenerte con nosotros aquí en el Gracias. centro. Si no se quieren a ustedes mismos, ¿cómo podemos querer a otras personas? Y aquí es el punto principal de esto. Exacto. Dios me los bendiga a todos. Ay, amén. Pues muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden visitar centrotampa.com para estar informados de todas las noticias locales y nacionales. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Si podemos, el mes que viene, pues traemos al doctor Rafael Fuentes Claro que nuevamente sí. con otro tema interesante. Y si usted tiene un tema en mente, pues también compártalo con nosotros y nosotros lo conversaremos y podemos tener un tema que usted haya escogido. Claro que ¿Qué sí. te parece, Rafael? Me parece Podemos rico. empezar por ahí. Ay, sí. Bueno, que tengan una feliz tarde y muchas gracias por seguirnos. Chao.